Y precisamente en esta mañana tengo en mis manos un libro que se llama la Biblia. Es el libro más antiguo de la humanidad, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido traducido por un monje llamado Jerónimo al latín, el libro más controvertido, el más traducido y el libro que contiene los registros históricos, geográficos, antropológicos, psicológicos, genéticos, físicos, químicos, de cualquier disciplina que ustedes estén estudiando. La Biblia es más antigua que la literatura, que la poesía, etcétera, etcétera. Sin embargo, muy pocas personas la conocen, otros la han leído superficialmente, y la mayor parte de los debates que tengo con los ateos a nivel universitario, descubro en los estudiantes que el concepto que ellos tienen de la Biblia es porque les dijeron a través de terceras personas. Es que la Biblia es hecha por los hombres, es que la Biblia tiene muchas contradicciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas personas no han venido por sí mismas a investigar si verdaderamente los rumores falsos que se propagan contra este libro que contiene la verdad absoluta son realmente de Dios. Es increíble, además, la relevancia que existe actualmente entre lo que está sucediendo en el mundo y las profecías bíblicas. La Biblia es más moderna, damas y caballeros, que el periódico de mañana en la mañana y de las noticias, porque con siglos de anticipación Dios nos exhibe el futuro de las naciones con una precisión matemática que solo Dios lo pudo hacer, y también la Biblia nos describe el destino final de la historia del ser humano. Por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículo del 6 al 8, este libro fue escrito hace 2750 años. Isaías 44, 6, dice: Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo, no se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no conozco ninguno. Hace 2750 años, el Dios de la Biblia desafía a todos los filósofos, a todos los falsos profetas, diciéndoles que en qué otro libro que se considera sagrado religioso se encuentra el futuro de la humanidad delineado desde hace más de 3000 años, como la Biblia lo exhibe. Es increíble que la Biblia haya hablado de que primero iba a haber el imperio asirio, los sumerios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, con el orden exactamente como aparecieron durante toda la historia humana. Pero además, nuestro planeta, damas y caballeros, no cabe duda que estamos entrando en una descomposición ecológica muy grave, que es innegable, tanto a nivel espiritual como a nivel científico. Terremotos jamás vistos que han hecho mover la inclinación del eje de la Tierra ya casi 8 centímetros. Los científicos están ocultándonos que realmente las consecuencias que tiene que el eje de la Tierra se haya movido con el terremoto de Chile y ahora con el terremoto último del Japón. Tornados, huracanes que están arrasando ciudades enteras, inundaciones, etcétera, etcétera, y todas estas cosas. Los seres humanos voltean la cabeza al cielo y le dicen a Dios: si tú eres bueno, ¿por qué permites estas cosas? Sin embargo, la ignorancia del ser humano, la soberbia intelectual del ser humano lo ha llevado a voltearse contra Dios y echarle la culpa a Dios de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sin embargo, la Biblia en Isaías 24 anuncia hace 2750 años que la tierra sería vaciada,
se enfermaría el mundo, nuestro planeta, y la tierra se iba a contaminar bajo sus moradores. Y la Biblia nos da 3 razones por lo cual el mundo se está descomponiendo, tanto ecológica como espiritual como moralmente. Dice la Biblia que hemos traspasado las leyes de Dios. Dice la Biblia que hemos falseado el derecho. Dice la Biblia que hemos quebrantado el pacto sempiterno. Por esta causa, dice la Biblia, Isaías 24:6, la maldición consumirá la tierra. ¿Somos seres morales, agentes morales, responsables de nuestras acciones? Y cada decisión que tomamos tiene consecuencias morales para nosotros, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra sociedad. Y el ser humano, vuelvo a repetir, desde el siglo XX a nuestros días, que fue el siglo donde más avances tecnológicos se alcanzaron, donde más descubrimientos científicos se lograron en un solo siglo, es el siglo que más ateos ha fabricado el mundo. Nos ensoberbecimos y creímos que la ciencia es la respuesta. La ciencia no tiene respuestas, señores ateos. La ciencia no nos puede decir de dónde venimos. La ciencia no nos puede decir quiénes somos. La ciencia no puede decir de dónde se produjo la conciencia, el pensamiento. La materia no puede producir el pensamiento ni la conciencia. La ciencia no nos puede decir hacia dónde se dirige la humanidad. Pero hemos hecho de la ciencia un dios y del sexo una diosa. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. La pecaminosidad humana está alcanzando dimensiones altamente peligrosas. Inmoralidad jamás vista más que en Sodoma y Gomorra. Depravación total del ser humano. Odio, violencia extrema, asesinatos, robos, drogadicción, divorcios, al por mayor, pederastia. Personas ya perversas, degeneradas totalmente, abusando de criaturas menores de edad. Este es el mundo que estamos viviendo. Telenovelas asquerosas totalmente, donde ya anuncian totalmente el sexo como si fuera algo barato y como si fuera algo que cualquier persona puede tener fuera del matrimonio. La Biblia profetizó también en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 3, que el carácter de los seres humanos se iba a deteriorar antes de que Jesucristo regresara a establecer su reino en este mundo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, debes de saber esto, escribiéndole a su discípulo Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos en el griego chalepos significa salvajes, tiempos violentos, tiempos como los que estamos viviendo actualmente, donde ya la inseguridad reina en el mundo entero. Y dice el apóstol, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán la apariencia de piedad, pero realmente por dentro serán una cueva de gusanos. Este carácter se está deteriorando y siempre me ha gustado usar el ejemplo de la rana. Si tú tomas una rana, haz el experimento llegando a tu casa. Búscate por ahí una rana, buscas una olla y le pones agua fría y la pones en la estufa. Y le prendes la lumbre y comienza a hervir el agua. Y en la medida que el agua comienza a hervir, la sangre de la rana se va adaptando a la temperatura del agua, y en lugar de que la rana salte de la olla para no morir achichanada, entonces la rana se muere dentro de la olla hervida. Y así está pasando con la moral. La moral está subiendo y está calentándose, hirviendo, y estamos adaptándonos a la nueva moral. Es que es normal que ahora las muchachas se acuesten con su novio, es normal. Es normal ahora que por cualquier tontería le digas a tu esposa, ya no te quiero, no me haces feliz, me voy a buscar a otra persona. Como si el matrimonio se tratara de estar buscando a alguien que te haga feliz, cuando el matrimonio es tú buscar a quién vas a hacer feliz. Pero este es el ego humano. Busco quien me haga feliz, busco quien me sirva,
Busco quien me pueda atender, quien me pueda dar mis gustos. Tú no me los das, me voy a buscar a otra persona o a otro hombre que me pueda hacer feliz. Esto es la inmadurez tan grande de una raza humana que se dice inteligente y racional, y hemos llegado a nuestra propia autodestrucción. Sin embargo, a pesar de todas estas malas noticias, la Biblia nos profetiza, como lo vamos a ver a continuación, la victoria final del bien sobre el mal. La victoria final de Jesucristo contra todos sus enemigos. Y el hecho que parezca actualmente que el mundo va de mal en peor, no significa que en el tiempo de Dios ha establecido Dios un tiempo en su soberanía en el cual Él juzgará a los vivos y a los muertos. Los juicios de Dios culminarán precisamente con la séptima trompeta que vamos a tratar en esta mañana, la cual va a anunciar el final de los gobiernos humanos, el juicio de los muertos, la recompensa de los santos y la destrucción de todas las obras humanas. Los que traen su Biblia en esta mañana, los invito a que la abran en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 en adelante. El libro del Apocalipsis, damas y caballeros, para todas las personas nuevas que nos visitan, fue escrito hace 2000 años por un hombre llamado Juan el Apóstol. Él se encontraba recluido, exiliado en una isla que se llama Patmos. Si tú vas entre Grecia y Turquía, en el mar Egeo, la isla de Patmos aún existe todavía, y ahí el emperador romano exilió al último de los apóstoles de Jesucristo cuando él tenía 90 años de edad. Ahí en esta isla, encadenado, totalmente ya tal vez perdiendo y diciendo, Juan, ¿verdad? Han sido 90 años de mi vida que seguía al maestro, que seguía a Jesús de Nazaret. De repente, caminando en la playa, oye una voz detrás de él que le dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que han sucedido, las que están por suceder y las que van a suceder. Y entonces Juan escribe el libro del Apocalipsis, donde se resume, es el libro más maravilloso de toda la Biblia. Y además existe una bendición para los que oyen las palabras de esta profecía, y la Biblia nos muestra en Apocalipsis el final de la historia humana a través de 3 juicios de Dios. El primero se llaman los juicios de los sellos, el segundo el juicio de las trompetas y el tercero el juicio de las copas. Y cuando estos 3 juicios caigan sobre este planeta, la Biblia dice que Jesucristo verá la señal del Hijo de Dios que vendrá en el cielo con sus santos ángeles. Como el relámpago sale del occidente al oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y muchos lamentarán en la tierra y muchos se arrepentirán demasiado tarde, pero aquellos que le estamos esperando se purifican a sí mismos, así como Él es puro. En esta séptima trompeta se anuncia como un panorama todas las cosas que sucederán antes de que Cristo regrese. Y dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vemos en primer lugar, en esta séptima trompeta que anuncia el final de la culminación de las últimas 7 copas o los 7 juicios de Dios, que el mundo entero va a pasar en poder de Dios. ¿Qué significa esto que están anunciando los ángeles? Que va a venir el tiempo cuando los reinos del mundo
En otras palabras, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Europa, los gobiernos del Asia, de Sudamérica, todos los gobiernos del mundo van a quedar en el poder y bajo las riendas del Señor Jesucristo. Esto significa que actualmente no tiene Jesucristo el poder más que espiritualmente. Actualmente la Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo se encuentra bajo el maligno. Esta es la razón, damas y caballeros y políticos que nos visitan, por la cual ningún sistema político ha funcionado. Ni el nacionalsocialismo, ni el comunismo, ni el socialismo puro, ni la democracia, etcétera, etcétera, o las monarquías, porque por la maldad que existe en el ser humano. Dentro de los mejores sistemas de gobierno que tenemos la democracia. Pueblo, kratos, gobierno, el gobierno donde el pueblo gobierna. ¿Cuál es la debilidad de la democracia? Lo que dijo hace poco un presidente de Sudamérica: yo estoy en contra de los matrimonios gays, yo estoy en contra del aborto, pero si el 80% del país está a favor de estas cosas inmorales, a los gobernantes no nos queda más que aceptar, porque somos gobernados por el pueblo. Esa es la democracia, y la debilidad de la democracia, aunque se considera entre los mejores gobiernos de sistemas que actualmente existen. Esta es la razón, damas y caballeros, por la cual el ser humano no puede poner los ojos en ningún candidato. No importa de qué partido sea, ningún candidato va a salvar México, Estados Unidos, Venezuela, Perú, España. ¿Por qué? Porque somos hombres imperfectos. Todos los gobernantes son hombres imperfectos. Todos buscan lo mejor de su partido, no lo mejor de la nación. Ya no hay patriotismo, hay partidismo actualmente. Y los seres humanos creyendo todavía como Hitler, que se para y dice: el Tercer Reich durará durante 1000 años. 85 millones de alemanes, donde tenían su orgullo totalmente en el suelo por la Primera Guerra Mundial, despedazados mundialmente ante los ojos de todas las naciones, tenían que recobrar su orgullo, y llega un hombre que les promete: voy a quitar el desempleo, voy a crear fábricas, voy a sacar a los comunistas. Hitler cumple todas las promesas que le hizo al pueblo alemán, y secretamente comienza a perseguir de una forma en la que ni los mismos psicólogos ni sociólogos han entendido, a matar a más de 6 millones de judíos. Cuando en aquel tiempo los judíos ni nación todavía se consideraban. Eran un pueblo étnico que no tenían ni pistolas, no tenían ni armas, pero el odio hitleriano se volcó sobre este grupo étnico. ¿Por qué? Simplemente la Biblia nos da la respuesta. Porque es el pueblo que Dios escogió, donde se concentraran la mayor parte de las profecías bíblicas. Los judíos no son mejores que los árabes, ni son mejores que los palestinos, ni son mejores que los mexicanos. Simplemente el Dios de la Biblia escogió un punto geográfico en el planeta Tierra para que ahí se concentrara la atención, y para que viéramos desde 1948 que se estableció el Estado independiente de Israel, que las profecías giran alrededor de Israel. Y lo que está pasando en Israel, aquí está punto y coma delineado en la palabra de Dios. Voy a abarcar este tema un poquito más adelante, pero es maravilloso ver entonces que llegará el momento en que todos los gobiernos ya no van a ser gobernados por seres humanos imperfectos, sino que se concentrará los cuarteles generales del mundo en la ciudad de Jerusalén. Y desde Jerusalén, Jesucristo gobernará el mundo entero. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 2, explicándonos de una forma espiritual y teológica la razón por la cual los gobiernos actualmente se encuentran en la condición en que se encuentran. Dice el Salmo número 2, comenzando con unas interrogantes. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay tantos disturbios? Las enfermeras protestan, los bomberos protestan, los de electricidad protestan, los plomeros protestan, los albañiles protestan, los doctores protestan, el mundo entero, por todos lados, los grupos étnicos protestan, por todos lados vemos levantamientos, y todos los grupos sociales en todas las naciones demandan justicia. Todos
Todos demandan que los gobiernos sean justos con ellos. ¿De dónde viene este sentido de la justicia en el ser humano? Y la Biblia dice, porque se amontinan las gentes y porque los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes y los gobernantes de la tierra y van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La Biblia dice, damas y caballeros, señores políticos que nos escuchan, que los gobernantes no quieren saber nada de Dios. Dejemos que nosotros con nuestra sabiduría, con nuestra economía, con nuestros economistas de Harvard y con nuestros grandes politóglosas y con toda la gente especialista de las mejores universidades, resolvamos el problema de México, de Estados Unidos, de España, de Francia, de cualquier nación del mundo. Y desde que las Naciones Unidas en 1948, que eran la Liga de las Naciones, hasta el siglo XXI se conformaron para poder impedir o que por lo menos se detuvieran las guerras, después de que las Naciones Unidas por la Segunda Guerra Mundial se unieron para allá a tratos diplomáticos y vamos a tratar de impedir las guerras. Ha habido más de 370 guerras, más de 550 golpes de Estado y revoluciones. Las Naciones Unidas no han podido detener las guerras ni la proliferación de armas nucleares. Damas y caballeros, ¿por qué? Porque dice la Biblia que se juntan entre ellos todos los gobernantes y no hacen caso de este libro. No hacen caso de Dios. Se creen dioses los gobernantes y creen que ellos pueden solucionar. Y el mundo se encuentra en su propia autodestrucción en el siglo XXI, en junio del 2011, en el año que nos encontramos. El aire está contaminado. En la Antártida, en el Polo Sur, más de 500,000 kilómetros cuadrados de ozono se han evaporado. El Sol está entrando ya al planeta Tierra directamente en lugar de perpendicularmente. Los océanos están completamente contaminados por millones de litros de petróleo. La comida es ya casi increíble poder saber qué cosa no tiene la bacteria coli, qué cosa no tiene amibas, qué cosa, la comida contaminada. Ahora viene toda la comida, ¿verdad?, que está inyectando con hormonas, etcétera, etcétera. Los bosques, la deforestación, increíble en Sudamérica y en Europa también. Por todos lados, el agua contaminada, el aire contaminado, los ríos contaminados, la comida contaminada, el planeta Tierra está... Tiene una pulmonía ya terminal nuestro planeta, donde ya no nos aguanta, pero seguimos creyendo que somos dioses y que podemos traer la solución y que si hacemos a un lado a Dios y establecemos nuestras leyes basados no sé en qué ley moral, porque si no es Dios el legislador de la moral, ¿quién es? Como le dije a un profesor ateo en una conferencia en San Diego, California, es que vamos a mandar la Alianza de Ateos de California a que saquen la Biblia de las escuelas en California, de las escuelas públicas. Y yo les contesté en este debate en la Universidad de Point Loma, en Loma, ahí en San Diego. Y le dije a este ateo, ¿y entonces qué van a poner en lugar de la Biblia? ¿Van a poner entonces la filosofía de Nietzsche? ¿Van a poner la filosofía de Jean-Paul Sartre? ¿O van a establecer que realmente venimos del chango y del mono, como dijo Carlos Darwin, el ateo? ¿O van a creer que el problema es psicológico, como dijo el ateo Sigmund Freud también, y que el problema está en la mente y no está en el espíritu? ¿Qué cosa van a llenar en ese vacío? Saquen la Biblia y ¿qué va a llenar ese vacío? Porque un vacío no puede quedar desocupado, algo tiene que ocupar ese lugar, es una ley física. Entonces nos damos cuenta que si no es la Biblia, si no son las leyes morales de Dios, ¿qué es entonces? ¿Quién va a gobernarnos? ¿Qué sistema de pensamiento vamos entonces a seguir y a creer que Él es el que tiene la verdad, el camino y la vida? Cuando solo Dios sabe quiénes somos, solo Dios sabe de dónde venimos, solo Dios sabe cuál es el problema que tenemos interno. Nuestro enemigo no es la suegra ni tu esposa, el enemigo, dice la Biblia, está dentro de nosotros. El más grande enemigo de tu vida y de mi vida está dentro de mí. Y tengo que conquistarme primero a mí mismo, mis vicios, mis pasiones, mis deseos, etcétera, etcétera, para después yo comenzar a conquistar a los demás y mejorar mi matrimonio, y mejorar nuestros hijos, y mejorar la sociedad. Somos esclavos de nosotros mismos, y no es cierto que la razón nos gobiernan las pasiones. A continuación dice la Biblia,
que Dios, después de que es anunciado que viene a tomar el gobierno de las naciones y a establecer su reino, hay una aclamación en el cielo de las criaturas angelicales que dicen en Apocalipsis 11, versículo 16, y los 24 ancianos, paréntesis, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Para millones de personas que nos ven, no solamente en la televisión, sino también aquí presentes. La Biblia en Apocalipsis 4, cuando Juan el apóstol es sacado de su cuerpo y llevado al cielo, al tercer cielo, la Biblia menciona 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo cósmico y el tercer cielo, donde se encuentran los cuarteles generales de Dios. Y ahí, en el tercer cielo, Juan, cuando fue sacado de su cuerpo, para que pudiera él tener una visión de Dios, solamente vio a una figura llena de colores como piedras preciosas, sentado en un trono. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 4 que alrededor del trono había 24 ancianos. Esta palabra presbúteros en el griego no significa 24 viejitos, significa 24 líderes sabios que están alrededor del trono y que tal vez están sirviendo como el Senado de Dios. Son 24 líderes que están continuamente cerca de Dios y tal vez están gobernando otras galaxias como la nuestra. Pero vemos que estas galaxias están pobladas por ángeles, serafines, querubines, y otras están pobladas por ángeles caídos, por potestades, por principados demoníacos y por demonios, criaturas espirituales que se oponen al gobierno de Dios en el planeta Tierra. Entonces, este gobierno de Dios, que se considera como 24 ancianos, que estaban sentados delante de Dios, se postraron sobre sus rostros. Esto nos muestra que no eran dioses, porque solo a Dios se le puede adorar. La Biblia prohíbe que nos hinquemos delante de ningún hombre. Cuando los ángeles se les aparecieron a los apóstoles, los ángeles, Juan en Apocalipsis 22, se hinca delante del ángel y el ángel le dice: levántate, Juan, yo soy consiervo de ti, igual que los demás, híncate y adora solo a Dios. Pero por ignorancia, ¿verdad?, nosotros, y por el paganismo que reina y nos gobierna, porque no conocemos la Biblia, no sabemos a quién adorar, y si no tenemos a un Dios, nos fabricamos a uno de yeso o de madera, y después la figura que nosotros hemos hecho con nuestras manos, nos hincamos delante de esa figura y la adoramos. Cuando la Biblia dice que Dios no tiene necesidad de que nosotros le adoremos a través de figuras, ni de estampas, ni de collares, ni de ninguna otra cosa, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces aquí encontramos que estos líderes de Dios se hincan delante de Dios, lo adoran, y escuchen lo que dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Esta palabra todopoderoso, los que quieran apuntarla, es la palabra El Shaddai. El Shaddai en el hebreo. Y esta palabra viene de la raíz hebrea, y esto es importante, por eso se los comparto, viene de la palabra pecho, del pecho de una madre. Shad en el hebreo es el pecho con el que una madre amamanta a sus hijos. Shaddai es el pecho que alimenta o el que sostiene a un niño recién nacido. Vamos a tratar de entender esto, la sabiduría maravillosa que hay de Dios detrás de estas enseñanzas. Una madre, para poder alimentar a su hijo durante el primer año de su vida, no necesita darle yogur, ni jamón, ni nada picado. El alimento que la madre tiene en sus pechos para el bebé contiene todas las sustancias minerales, vitaminas, anticuerpos, que también tal vez Chita se los heredó, ¿verdad?, que necesita para poder transmitirle al bebé. El bebé, durante 6 meses, 1 año, no tiene necesidad de nada más que pegarse a la mamá, chupar la leche y dormirse, chupar la leche y dormirse. El bebé no piensa mañana, tengo que ir al kinder, tengo que hacer la tarea de geometría. Nada, ¿verdad? Durante el primer año de vida, la pura leche de la mamá lo sostiene y después ya va comenzando. Y ahora científicamente está demostrado que todos los niños alimentados por la leche materna son más, tienen más probabilidades
de ser menos vulnerables a un ataque bacteriano o proliferación de microbios, etcétera, etcétera, por los anticuerpos que la leche de la mamá le da al bebé. Así que por favor, madres que me escuchan, no le den a sus niños Carnation o leche Lala cuando acaba de nacer o otro sustituto. Ninguna leche en el mundo contiene lo que tiene la leche que Dios te dio en tus pechos. Entonces, esta palabra Shaddai significa que cuando nosotros hacemos contacto con Dios y nos ponemos en comunicación con Dios, lo único que tenemos que hacer es chupar, succionar de Dios la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y mientras tú eres cristiano y diario vienes a la Biblia y jalas de la Biblia y memorizas versículos y la estudias y la meditas y la reflexionas y te hincas y oras conforme a lo que tú estás leyendo, sin que te des cuenta, vienes a tener todos los refuerzos que necesitas contra los ataques del maligno, contra los pensamientos de suicidio, los pensamientos de desánimo, los pensamientos de amargura, los pensamientos de frustración, que por el mundo nos pinta cuadros negros. En la Biblia encontramos la leche de El Shaddai, del Todopoderoso. No necesitamos a nadie más que a Dios para acabar nuestra vida victoriosa. No es mi esposa, no son mis hijos, no es el Papa, no es mi padre, nadie, ¿verdad? Mi esposa se va a morir, tu esposo se va a morir, nuestros hijos se van a morir, pero si nos quedamos al final de la vida solos, porque nos vamos a quedar todos de una manera solos en la vida, si tú tienes a Dios, sigues caminando. No te vistes de negro 3 años. Sigues caminando porque sabes que Él es el que nos sostiene y a nuestros seres queridos los vamos a volver a ver. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres y que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice a continuación la Biblia que Dios le dicen también que Él es el único ser eterno, el que eres. Le dicen los líderes en el cielo, tú Dios es el que eres. Síganme con cuidado aquí, por favor. Abran la parabólica. El que es y el que ha de venir. Damas y caballeros, la Biblia nos muestra que los seres humanos habitamos en 4 dimensiones. Estamos en un mundo de 4 dimensiones. El universo es de 4 dimensiones. La famosa teoría E igual a mc al cuadrado de Alberto Einstein corroboró lo que la Biblia decía cientos de siglos de anticipación. Vivimos entre el espacio, el tiempo, la materia, el movimiento, etcétera, etcétera. O sea que antes de que existiera el tiempo, y esto hasta los ateos han llegado ya a reconocer que el universo tuvo un principio. Y si tuvo un principio, tendrá un final. Pero antes del principio, ¿qué existía? Como me dijo un ateo también en San Diego, es que venimos del Big Bang. De repente hubo una explosión y le pregunté, ¿y quién produjo la explosión? Para que una explosión se lleve al lugar, necesita existir la materia. ¿Y la materia quién la creó? ¿De dónde salió de repente la materia? Porque la nada no produce nada. Bueno, entonces nosotros estamos en 4 dimensiones y Dios está en la eternidad. En la eternidad no existe el pasado, el presente ni el futuro. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi nombre es Yahweh, que significa en el hebreo, yo soy el que soy, Dios está diciéndonos, para mí solamente existe el presente. Ahorita en este momento estoy aquí contigo, mañana estaré contigo, todos los días estaré contigo. Yo soy el Dios de este momento. Como yo soy el Dios del presente, conozco el pasado y conozco el futuro. Y como conozco el futuro, se los anuncio en la Biblia para que sepan que no hay Dios más que yo. Ni el libro del Mormón, ni el Corán de los musulmanes, ni el Maharinivana Sutta de Buda, ni el Tripitaka, ni los libros de Confucio, ningún libro sagrado, estudiantes que me escuchan, ningún libro sagrado contiene profecías bíblicas o profecías tan exactas como las tiene la Biblia.
para que los que están buscando evidencias de que la Biblia no es un libro hecho por los hombres, que es un libro sobrenatural, podamos tener una base fortísima y un consuelo como un ancla que mantiene al barco contra los vientos y las mareas, y el ancla impide que el barco se mueva. Nuestra ancla es Jesucristo. Y finalmente, en penúltimo lugar, dice la Biblia que entonces, cuando todo esto suceda, versículo 18, y se airaron las naciones. Antes de la venida de Jesucristo, la Biblia nos habla de 3 guerras finales. En este momento es absolutamente increíble que desde que se estableció el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, más de 20 millones de naciones alrededor, con el propósito de echarlos hacia el mar Mediterráneo, no quieren precisamente que ellos estén ahí. ¿Cuál es el problema espiritual del Medio Oriente, damas y caballeros? El problema espiritual del Medio Oriente que ni Clinton, ni Mubarak, ni Barak, ni nadie, ni Yitzhak Rabin, ni ningún gobernante ha podido solucionar, ni lo solucionará hasta que venga el anticristo. El problema en el Medio Oriente es el problema del rencor. Es la lógica del rencor, donde un grupo de personas no quiere perdonar a otro grupo de personas. Y hazle como quieras. Dame tierra y hacemos paz. No es verdad. Aunque den tierra, no hay paz. No es eso. Es el odio que corre de generación en generación unos contra otros. Y es el problema que no nos deja vivir en sentido microscópico a nosotros también. ¿Cuál es el problema en tu vida? El rencor. Tienes un rencor contra tu exesposa, contra tu exesposo, contra tu papá, contra tu mamá, contra tu novio, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que la amargura y el rencor es el veneno más grande que puede lesionar y puede opacar la claridad de la mente y la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón. No puede haber un cristiano que nos escuche en este momento que odie a nadie. ¿Por qué? Porque no crecerías, impedirías totalmente tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Este rencor, dice la Biblia en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, nos describe esta guerra que tendrá lugar antes de que Cristo venga y que se llama la guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón, donde todas las naciones rodearán a Israel. Y les voy a mostrar la relevancia de estas profecías bíblicas con lo que en el mes de junio del 2011 en que nos encontramos está sucediendo en el Medio Oriente. Las naciones que la Biblia dice que se van a poner del lado de las Chivas y las de la América son exactamente la camiseta que se están poniendo hace más de 30 siglos de anticipación. Antes de que existiera Irán, que se conocía con el nombre de Persia, que en 1935 se cambió el nombre a Irán, antes de que existiera la Rusia moderna, antes de que existiera Turquía y fuera Gomer su nombre, y Togarma, la Biblia hablaba con siglos de anticipación de estas naciones que adquirieron los nombres modernos y que se están alineando exactamente en la guerra futura que el mundo va a presenciar. Dice aquí en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2, reuniré a todas las naciones. Esto fue escrito hace 3,500 años, señoras y señores. 3,500 años. Reuniré a las naciones para que desciendan al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel y mi heredad, a quienes se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es el valle del Meguido. Los que han ido a Israel lo conocen. Cuando Napoleón Bonaparte entró a Israel y vio el valle del Meguido, Napoleón dijo estas palabras conmemorables: aquí se podría librar la última guerra de los seres humanos. Él, sin que conociera las profecías de Apocalipsis de la batalla del Armagedón, donde ahí se van a juntar en el valle del Meguido, Josafat, los ejércitos del mundo para tratar de destruir Jerusalén e Israel. Y dice el versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión
porque cercano está el día de Jehová. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Hace poco hubo una revolución en Egipto. Hay dos naciones en el Medio Oriente que han hecho un tratado de paz con Israel: Egipto y Jordania. Desde hace 30 años, el hombre que acaban de derrocar en Egipto, Mubarak, firmó el Tratado de Israel y por eso mataron al antiguo presidente Assad de Egipto, porque había hecho un tratado de paz con Israel. Pero hay un movimiento en Egipto y en el Medio Oriente que se llama la Hermandad Musulmana, que tratan por todos los medios de que ninguna nación del Medio Oriente tenga relaciones con Israel ni con Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, derrotaron a Mubarak, el gobierno está en manos de militares actualmente en Egipto y finalmente van a entrar los musulmanes a gobernar. Y la otra nación, Jordania, ahorita el movimiento que se está gestando en Jordania es derrocar al rey de Jordania, a su esposa, la reina rana, o ranera, como se llame, y tratar de establecer los musulmanes como el gobierno que gobierna el Medio Oriente. Cristo dijo lo siguiente: cuando vean a Jerusalén rodeada de naciones, sepan que su fin se ha acercado. Damas y caballeros, en septiembre de este año, las Naciones Unidas, Estados Unidos y los gobiernos de Europa van a votar para que Israel devuelva los territorios ocupados de la Franja de Gaza, el Banco Oriental y las colinas del Golán, que es la frontera con Siria. Y en septiembre, si esto se gesta y se aprueba por primera vez en la historia hace más de 60 años, que Israel se queda absolutamente indefendible. Cuando la amenaza de otro presidente de otra nación acaba de decir que él va a borrar del mapa a los judíos. ¿De dónde viene este odio? ¿Por qué no pueden convivir? ¿Por qué un grupo de personas no le dan albergue en otras personas? Porque, vuelvo a repetir, solo la Biblia nos da la respuesta, señores historiadores, señores sociólogos. Es un odio que corre por siglos de siglos de siglos y que inexplicablemente los políticos no han podido resolver, ni lo resolverán, como dijo don Teofilito. Porque hasta que el anticristo venga, un hombre que se va a levantar en el Medio Oriente. La Biblia, les comparto qué dice la Biblia. El Medio Oriente se va a convertir, de acuerdo a la Biblia, en el gobierno mundial. ¿Por qué? Porque el 65% de las reservas del petróleo en el mundo se encuentran debajo de Saudi Arabia, de Irán y de Irak. El 65% de las reservas petroleras del mundo. El petróleo va a gobernar el mundo. El que gobierna el petróleo gobierna el mundo. Estados Unidos cayó de la gracia de los árabes. Acaban de votar que ya no van a comprar la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo del Medio Oriente, ya no van a comprar en dólares. Por eso el dólar está cayendo también en México. Ahorita acaba de subir un poco y está casi en 12 pesos otra vez. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Van a comprarlo en euros. Y cuando comiencen a comprar el petróleo en euros, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos comienza, no una recesión, un decaimiento económico total. Que pase Estados Unidos a ocupar la segunda o el tercer lugar en las economías y la supremacía política en el mundo entero. La Biblia lo profetizó con cientos de siglos de anticipación. ¿Qué va a suceder entonces? El Medio Oriente va a hacer un pacto no con Estados Unidos, con Europa. Europa, de acuerdo a la Biblia, va a resurgir. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11 y 12, Apocalipsis 13, 17 y 18, va a resurgir Europa y se va a unir con el Medio Oriente y van a ser 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa se van a amalgamar en un gobierno final que van a controlar el mundo y de esas 10 naciones surgirá el anticristo. Un personaje que Hitler va a parecer Pinocho comparado con él. Demóstenes va a parecer un niño del coro comparado con el verbo y con los poderes de oratoria que va a tener este hombre el anticristo. No habrá ningún líder en la historia que tenga los poderes sobrenaturales porque va a hacer milagros que hasta muchos creyentes van a creer que
que Él es Dios o que es Cristo en persona. Este hombre va a gobernar el mundo de acuerdo a la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y va a comercializar el mundo con una marca, el 666. Y todo el que tenga la marca en la mano derecha o en la frente no va a poder entrar a Superama, ni a Oxxo, ni a ninguna tienda, ni a un banco. Vas a ir a un banco y quiero mi cuenta, te van a pasar unos rayos láseres como los que pasan en las cajas en los supermercados. El rayo láser, vas a tener aquí un chip, el chip le va a decir a la cajera cuánto tienes de saldo, tu nombre, todo tu historial, todo tu currículum en menos de 15, 20 segundos. El mundo será controlado a través de la tecnología. Damas y caballeros, señores escépticos que nos visitan, ¿cómo podía la Biblia saber hace 2000 años en Apocalipsis que el mundo sería controlado por una marca si no existieran las computadoras? ¿Cómo pudo prevenir la Biblia y predecir el invento de las computadoras con tantos siglos de anticipación? Porque la única forma en que un hombre controle el mundo con una marca es a través de las computadoras fantásticas que tenemos por millones de datos en fracciones de segundo, te hace la computadora que tienen ahorita en Europa. Y damas y caballeros, esto es precisamente lo que sucederá. Dice en Zacarías capítulo 12, versículo 3, que se reunirán las naciones en contra de Jerusalén. Zacarías 12, versículo 3, yo pondré a Jerusalén, dice Dios, como piedra pesada a todos los pueblos. Ya no saben qué hacer con Jerusalén. Damas y caballeros, Israel es la única nación en el mundo que no tiene su capital ahí donde debe estar, en Jerusalén. Le han prohibido a Israel que Jerusalén sea la capital, la tienen en Tel Aviv. México escogió, ¿verdad?, su capital, el DF, y Estados Unidos, Washington, etcétera, etcétera, pero no, el mundo entero no ha podido entender por qué Jerusalén no es aceptada como la capital del Estado de Israel. Y la Biblia dice claramente que se juntarán y será como una piedra pesada. Este problema político y diplomático trae a los políticos y diplomáticos de cabeza. Ya no saben qué hacer con Israel. Obama tiene partida la cabeza en 1000 pedazos. El pobre presidente de Estados Unidos, los presidentes de Latinoamérica, porque mientras no haya paz en el Medio Oriente, no hay la garantía del flujo del petróleo al occidente. Así que todos los países del mundo están con los ojos en el Medio Oriente, porque de ahí viene el problema mundial del petróleo, como lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y dice la Biblia en Zacarías capítulo 14, versículo 2, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y después de esta batalla, la tercera guerra mundial, de acuerdo a Zacarías capítulo 8, una tercera parte de la humanidad quedará viva cuando Cristo regrese. Somos 6 billones actualmente, 0.3 de habitantes en el globo terráqueo. De acuerdo a la Biblia, van a morir 4 billones de personas. 4.000 millones de personas, si matemáticamente se me permite esta expresión. 4 billones de personas morirán en la última guerra de la historia humana. Y de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Suecia, Estocolmo, de 6.000 años de historia que tiene el ser humano, solo 25 años han prevalecido de paz. 25 años después de 6.000 años de historia, ¿qué podemos decir? La historia humana se resume en guerras, y guerras, y guerras, y guerras. A través de todas las generaciones no hemos podido en este planeta vivir los unos con los otros. ¿Por qué? Shakespeare le decía que era el defecto trágico. La evolución dice que es el medio ambiente junto con la psicología. Carlos Marx dice es la lucha de clases. Y cada quien ha tratado de darle una solución al problema humano. La Biblia le llama pecado. Es el pecado, la maldad con la cual tú y yo nacimos, lo que ha hecho imposible que podamos seguir llevándonos y poblar un mundo feliz. Y hasta que Cristo no regrese, el Rey de justicia y el Rey de paz,
no habrá justicia ni paz en la tierra. Ningún gobernante la traerá, el anticristo la traerá por 3 años y medio nada más, violará el tratado y desatará la tercera guerra mundial. Y finalmente terminamos y dice Apocalipsis, y en ese tiempo Dios juzgará a los muertos y recompensará a sus santos. Santos que me escuchan del Hijo de Dios. Cristiano, no importa la denominación a la que tú perteneces, si tú tienes a Cristo, tienes la vida, porque tener a Cristo es tener la vida. Si tienes una religión y no tienes a Cristo, tienes una religión, mas no tienes la vida. La religión y Cristo no son lo mismo. Tú puedes ser católico, protestante, bautista, presbiteriano, mormón y no tener a Cristo. Eres religioso porque heredaste la religión de tus padres, eres budista porque tus padres eran budistas, eres protestante porque tus padres eran protestantes, pero la Biblia demanda que nazcas de nuevo. Que te enfrentes a Cristo tal vez esta mañana y que le digas, tal vez cumplo con mi religión, pero yo no tengo una comunión contigo, oh Dios. Yo no leo la Biblia, yo no experimento paz en mi corazón, yo no tengo seguridad en mis caminos. Yo todavía sigue reinando en mí el enojo, la amargura, la avaricia, la idolatría, la soberbia intelectual. Y todo eso tiene que morir dentro de nosotros para que la vida de Cristo pueda ser manifestada a través de nuestra propia vida. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, para terminar, que vi entonces en el cielo, el apóstol Juan, versículo 11, un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este juicio que se llama el gran trono blanco, todos los que rechazaron a Cristo, todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios estarán de pie ante Dios, ante su trono. Qué interesante que dice que nadie se puede hincar ya. Ya pasó el tiempo de hincarse. El tiempo de hincarse es ahora que tienes tu corazón listo y preparado. No te endurezcas contra el mensaje de la Biblia, del Evangelio, de la gracia de Dios. En el tiempo del juicio estarás de pie para escuchar que Dios te va a decir: ustedes hicieron mi voluntad, entren al reino de mi Padre. Ustedes que hicieron su voluntad, hágase tu voluntad. Yo no mando, va a decir Dios, a nadie al infierno. Tú te vas al infierno porque tú lo escogiste en esta vida. Yo di a mi hijo en la cruz, dio su sangre, le pusieron espinas en la cabeza, clavos en las manos, clavos en los pies, atravesó un centurión romano su costado, resucitó a los 3 días para decir: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí volverá a vivir. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana el mensaje que estamos compartiendo. Si no hay resurrección de muertos, bebamos y comamos, hagamos lana, hagamos plata. El que no tranza no avanza. ¿Para qué soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy decente? ¿Para qué soy honesto? Si voy a morir, voy a rezar al polvo. Como le dijo Isaac Newton a un ateo en un debate. Isaac Newton fue un grande cristiano. Y le dijo el ateo a Isaac Newton: pues yo creo que después de la muerte no hay nada. Y le dice Isaac Newton: bueno, pues si usted tiene razón, yo tampoco pierdo. Pero si yo tengo razón, ¿qué amolada se va a llevar? O sea, si los ateos tienen razón, pues no perdimos nada, ¿verdad? Pero si Cristo tenía razón y Él es la resurrección y volvió a vivir para traernos la esperanza de volver a vivir, ese día será el lloro y el crujir de dientes para muchos de ustedes. Y ese día tú vas a recordar esta conferencia. Vas a recordar
cómo te endureciste en esta mañana. Dijiste, son tonterías, no quiero, seguiste con tu chicle mascándolo, sigo con mi ateísmo, yo voy a hacer mis 10 mandamientos, yo soy Dios, yo voy a determinar cómo voy a vivir. Te vas a acordar el día del juicio en estas palabras de Cristo, que Dios te ama y ha dado a su Hijo para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Cristo llevó en su cuerpo nuestras rebeliones y nuestros pecados. Fue colgado entre el cielo y la tierra, entre dos ladrones, para que la ira de Dios que era sobre ti y sobre mí por nuestros pecados cayera sobre su Hijo. Y Él paga lo que tú y yo merecíamos pagar y que nunca hubiéramos podido pagar con nuestras buenas obras. Esto se llama gracia, algo que no merecemos, y esto solo puede provenir de Dios, que te ama infinitamente y que en esta mañana no quiere que tú te pierdas, que endereces tu vida, que le tomes en cuenta en los pocos años que nos quedan y que vengas a la cruz. Te invito a que vengas en esta mañana a una cruz. No te invito a ninguna religión, a ningún sistema de pensamiento más que a la cruz, donde el Hijo de Dios dio su vida para que nosotros comprendiésemos que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino la ira de Dios está en contra de él. En estos momentos les pido a muchos de ustedes que inclinen su cabeza. Y así con tu cabeza inclinada, tal vez por primera vez en tu vida, has escuchado un mensaje de salvación y de esperanza. En medio de tantas huecas filosofías humanas, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras provienen de un Dios que nos ha amado infinita y eternamente con amor eterno en una cruz. Y en esa cruz nos hablaba y nos decía que a través de la muerte de su Hijo amado, Jesucristo, nos daba esa vida para pagar por nuestros pecados, en lugar de nuestros pecados, para que nos identificáramos y creyésemos que en Él está la vida y la vida eterna. Ahí desde tu lugar, en esta mañana, si quieres aceptar este regalo de Dios con todo tu corazón, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He comprendido que me amas eterna e infinitamente, y que en la cruz de Cristo abriste tus manos para mostrarme ese amor. Señor Jesús, creo que en la cruz pagaste en mi lugar y que con tu sangre preciosa me puedes limpiar y lavar de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti. Aclara mi mente, mis pensamientos y esta seguridad que ahora tengo de que te pertenezco. Que soy tu hijo desde este momento, soy tu hija y puedo llamarte Padre Santo que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Gracias por la vida de Cristo y por perdonar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.